Y ahora sí ha llegado el momento de introducirnos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, porque claro, dentro de nuestro cuerpo está una cosita que conocemos así que es como una nuez que se llama cerebro, que tiene muchas conexiones y muchas cosas que son incomprensibles para nosotros, pero no se le escapa nada a nuestro psiquiatra Luis Arocha. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Pues yo muy bien y mejor estamos aquí, ¿no? En este Sí, parque señor, acuático. qué agradable, ¿no? Un sitio bien bonito. Que no lo conocían ustedes. No lo conocían. Sí, sí. ¿Eran asiduos en Venezuela ir a parques acuáticos o no había de este tipo de parques acuáticos? Porque esto está inspirado así como un poco en la época precolombina, en la época maya, en toda esa época, estas casas así mexicanas y demás, mexicanas, andele en México. Sí. Sí, sobre todo esa parte de Centroamérica, toda esa tradición de los mayas, toltecas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que acabo Sí, de hacer, sí. igual le pega una patada al tiempo, no porque he hecho precolombinas, luego me he ido para los mayas y el doc, que sí que es latinoamericano, dirá, vaya patadón que le acabas de pegar a todos los centenarios. Bueno, en realidad no, estás más o menos, estás en la pista. Estás Bien, en la pista, ¿no? me conformo. Exacto, sí. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, le iba a decir, claro, si hay una cosa que está en la dieta de los mexicanos es el aguacate. Que el aguacate tiene mitos y leyendas de si es calórico, si no es calórico, si es grasa buena y tal. Claro, eso al final a alguien que tiene dismorfia o que no está conforme con su cuerpo le puede generar muchas dudas, pero esto era por dar una introducción de unir México con el tema de hoy, la dismorfia. Perfecto. ¿Qué es la dismorfia exactamente, Doc? Sí, la dismorfia son aquellas variedades que se alejan mucho de lo que es el estándar humano, ¿verdad? El estándar de la apariencia física, de la corporalidad, ¿no? Por ejemplo, pongamos por caso el síndrome de Down. Síndrome de Down es parte del síndrome dismórfico, en tanto que fíjate que son personas que siendo occidentales no tienen los rasgos típicos del occidental, sino que tienen más bien los rasgos de los mongoles. De allí viene que el primer término que se usó fue el de mongol o mongolismo. Llamaron mongolismo a esas personas que por un problema que hoy día sabemos que es genético, tienen rasgos parecidos a los mongoles, ¿no? Con los ojos más asiáticos. Sí, y fíjate que eso es interesante del papel que cumplimos en la sociedad. Como ese término, que inicialmente era un término científico, médico, que se reservaba para las personas con esa característica, se fue vulgarizando con el tiempo y se fue convirtiendo en un insulto. Sí. La gente lo empezó a utilizar para insultar a las personas, puesto que uno de los rasgos que caracterizaba a la trisomía 21, que es como lo llamamos hoy en día por la característica genética, era cierto torpeza mental, intelectual sobre todo, capacidad para deducir, capacidad para sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Con el tiempo también, en la medida que se han estudiado más en detalle los casos, se ha visto, por ejemplo, que pasó lo mismo con la esquizofrenia, con las enfermedades, la psicosis en general. Que es que una vez que tú le das el estímulo adecuado, ese déficit empieza a mejorar. Y hoy en día tenemos personas con síndrome de Down o trisomía 21, tenemos personas que son universitarios, que son... Aquí tenemos buenos músicos en Torremolinos. Buenos músicos. Actores. En la medida en que se les dio la oportunidad. Fíjate que eso es lo más interesante de la psiquiatría de hoy en día. Que cuestionamos aquello de que el que nace torcido, su tronco no endereza. Eso ya no es válido. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las reparaciones correspondientes, podemos mejorar, pensamos ahora, que la gran mayoría de los casos y quizás con el tiempo todos los casos. Eso es lo más interesante, ¿verdad? Entonces, es decir, que con una educación
los niños y las niñas con síndrome de Down pueden aprender muchas cosas. Sí, sí, y desarrollar la inteligencia y desarrollar competencia. Que aquella Por torpeza supuesto. que daban por antes se hecho, le que ya lo atribuía, llevaban. Claro, fíjate que lo mismo pasó, por ejemplo, con la esquizofrenia. La esquizofrenia incluso antes se consideraba un proceso irreversible, un proceso que no tenía posibilidades de mejora. En la medida que a los pacientes se los sacó de las colonias psiquiátricas, que eran sitios de depósito de personas, en la medida que se les fue sacando de esos lugares, esas personas empezaron a cambiar las manifestaciones de la enfermedad. Incluso hoy en día hemos tenido pacientes esquizofrénicos que se han ganado premios Nobel, por ejemplo, ¿verdad? Como el caso de John Nash. Otros que han ejercido cargos políticos importantísimos, otros que han llegado a gerenciar empresas. De tal manera que fíjate cómo la historia, sobre todo la historia de los descubrimientos científicos, nos permiten cambiar la mirada acerca de las limitaciones o lo que mal llamamos defectos de algunas personas que están lejos de la norma. Por ejemplo, otra cosa frecuente que uno puede observar por ahí es personas que tienen implantación baja de las orejas. ¿Implantación? Baja de las orejas. Las orejas no las tienen a la altura, entre la ceja y la nariz normalmente, sino que están implantadas más abajo, ¿no? O lo mismo personas... Ay, nunca he visto a nadie así. O personas que tienen la hendidura palatina, sí, que hoy día se opera y tú ves que simplemente, y antes por ese defecto, que es que el paladar tenía una separación porque no se habían unido bien las dos partes, nosotros lo formamos por simetría bilateral, y entonces esas dos partes tienen que unirse en el proceso, digamos, en el proceso... ¿en el gestal? Exacto, en gestación. Esas personas entonces hablaban por la nariz. Y eran motivo también de burla, de rechazo, etcétera, etcétera. La medida que hemos podido ir corrigiendo eso, también se ha corregido el respeto hacia las personas que tienen alguna diferencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De la misma manera que, por ejemplo, tú creaste un patrón de caminar, un patrón de hablar, un patrón de comportarte, un patrón de creencias, las personas que tienen dismorfia pueden correr el riesgo, si no son educados adecuadamente, de desarrollar timidez, desarrollar rechazo por su propio cuerpo, de desarrollar rechazo social porque no quieren exponerse, o incluso personas que podríamos considerar sanas, es decir, estadísticamente dentro del grupo grande, pueden tomar a estas personas como sentido de burla, de maltrato, de cualquiera de esas cosas. La clave está en la educación. Ahora bien, fíjate, aquellas personas que empiezan a desarrollar una preocupación importante por esa dismorfia que puedan tener, pueden desarrollar lo que se llama el trastorno dismórfico personal, que son personas que alteran perceptivamente su condición física y se ven diferente a como realmente una percepción más auténtica podría identificarlos como normales. Pero claro, ese problema, esa dismorfia de una persona que físicamente no tenga ningún rasgo característico, por ejemplo, hablando de síndrome de Down, no tenga ningún rasgo característico que no pertenezca a la raza caucásica, hablando aquí en España, a los occidentales, ¿por qué se ve diferente en el espejo de cómo lo ve la gente? ¿Qué pasa en su cerebro para que una persona que esté delgada o dentro de los cánones de belleza de 90, 60, 90 que ya no se llevan, que eso era en la época de las top models de los 90, en un normo cuerpo, que se vean totalmente distorsionados? Claro, ¿por qué? Porque nosotros la percepción mata la realidad, vamos a decirlo de esa manera. O sea, la percepción es más importante que la realidad misma. ¿Por qué? Porque lo que uno percibe
es lo que realmente está procesando. Uno no percibe la realidad directamente. Claro, pero Por como lo una persona tanto, muy delgada se si puede yo ver gorda. tengo, exactamente, entonces ya ahí hay un trastorno perceptivo. Hay un trastorno perceptivo que, por cierto, ya bioquímicamente y fisiológicamente se está determinando, gracias a las neurociencias, que hay un problema en el procesamiento, en la parte del cerebro que ejecuta el procesamiento de la información que viene de O fuera. sea, que es un problema real del cerebro. Es un problema real del cerebro que se manifiesta en el comportamiento de las personas y en el juicio de las personas. Por eso aquí también juega un papel importante la educación. Un niño o una niña que ha sido maltratada, que ha sido de alguna forma violentada en su personalidad, como decir, tú no vales, tú eres o eres muy chiquito o eres muy chiquita o eres muy feo o tal, puede agarrar obsesivamente esa idea y empezar a desarrollarla a tal punto de modificar su percepción y crear un patrón que se convierta en una estabilidad y en una creencia. Que eso también es lo que le llaman ahora el gaslighting, ¿no? Por ejemplo, el gaslighting es una de las variantes en las cuales las personas pueden ser inducidas a un desprecio por sí mismos, ¿no? Pero eso ya suele ser Entonces, más un maltrato psicológico, ¿no? Más psicológico. Maltrato psicológico, digo, un gaslighting es más Sí, un sí, maltrato. sí. Bueno, lo Es otro un también es maltrato maltrato psicológico. y donde la persona psicológicamente se siente excluida, pues, o rechazada o cualquiera de esas cosas. Sí, con su realidad distorsionada Con totalmente. su realidad distorsionada. Los extremos, por ejemplo, tenemos extremos en ese caso, como son, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, dos casos que habíamos mencionado la vez pasada. Y que suelen ir unidas, además, ¿no? Que suelen ser unidas, cada vez se ve más la combinación de las dos, que en realidad es más de lo mismo, ¿no? Sí. O sea, en la diferencia, digamos, aparente que establecemos desde el punto de vista científico es que en la anorexia la persona se percibe gorda. Es decir, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la moda de estar delgado. ¿Mm? Fíjate que es interesante porque no se había visto en Occidente hasta los años, creo que los 80 por allí, no se había visto la anorexia masculina. Ah, es verdad que luego estuvo muy también en auge. Sin embargo, cuando se empezó digamos, a que los varones también tuvieran esa preocupación excesiva por el cuerpo, por la apariencia del cuerpo, en realidad no por el cuerpo, sino por la apariencia del cuerpo, empezaron a aparecer casos de anorexia masculina. Entonces fíjate cómo está ligado lo cultural con lo biológico, también con lo modas, ¿no? psicológico. Y cómo las modas, yo recuerdo, por ejemplo, haber visto a la Twiggy, tú no debes haber visto a la Twiggy. Pero me suena mucho, voy a buscarla mientras me lo cuenta. La Twiggy fue una modelo muy famosa que utilizaban para mostrar la ropa femenina, creo que era inglesa, y se hizo extremadamente flaca para poder complacer las exigencias de los modistos, porque por supuesto vestir a una mujer que no tiene curvas es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil que vestir a una mujer con curvas. Entonces, esta mujer. Esa es la Twiggy. Sí, me suena de haberla visto en alguna película. Claro, ella inauguró la anorexia. Esta patología, vamos a llamarlo así, esta patología social, de origen social podríamos decir, es inaugurada por la Twiggy. Las preocupaciones... Pues ahora las hay más delgadas todavía. Que hay alguna mujer que yo he visto andando por la calle que digo, no sé ni cómo se sostienen en pie. Sí. Impresionante. Y la anorexia puede llegar a un extremo en el cual la persona se niega a comer. Sí. De hecho, una de las técnicas terapéuticas que se usaba al comienzo ante el desespero, se va a morir de hambre, era obligarlas a comer. Así como a los gansos cuando le van a producir
para hacer el paté. Bueno, igualito, a las mujeres le metían un embudo y le metían la comida, juro. Lo recuerdo. Sí, sí, sí. Era parte, digamos, del desespero del médico. Bueno, ¿cómo ayudo a esta mujer que se me va a morir? ¿No? Ese es el caso de la anorexia. Se paran delante del espejo, por eso es que decimos que es un trastorno perceptivo, porque se paran de entrar delante del espejo y es como que tuvieran esos espejos curvos, tú sabes, Sí. esto de circo, de... Es que además estaba recordando ahora cuando me estaba contando las cosas que yo hace unos años vi un programa en el que eran chicas o anoréxicas o con bulimia, tenían trastornos, y en ese programa les decían, por ejemplo, ponían a 6 mujeres en ropa interior, ¿no? Y le decía, tú ponte al lado de la que creas que es como tú, de la que más, el cuerpo que más se asemeje a ti. Y se ponían como, a lo mejor en el quinto cuerpo más rellenito, o sea, empezaban por el primero, el más delgado, el quinto era el más rellenito y el sexto el más rellenito. Y eran chicas con anorexia y se solían poner entre la cuarta y la quinta, no se llegaban a poner la sexta porque ya era mucha diferencia, Claro. cuando su cuerpo era más parecido al de la primera. Entonces empezaban la primera, yo que sé, con 40 kilos, 50, 60, 70, 80, 90, ella pesaba 40, se ponían al lado de las de 70 y 80. Sí, sí, Y sí. pasaba con Sí, sí. muchas. Sí, porque es ese, ya tiene grabado en el cerebro el patrón de cómo cree que es, cómo cree que es. Claro, y le hacían una foto, la ponían al lado y veían Claro. que efectivamente que se parecía a la del primero. Exactamente. Y el componente delirante, lo más peligroso es el componente delirante, en el sentido de que si tú intentas convencerla, parándola delante del espejo, lo niega, ¿no? Así como alguna vez comentamos aquello de el que se creía muerto, el del síndrome de Cotard, que cuando ve la sangre dice, no sabía que los muertos sangran. Igualito pasa en estos casos de anorexia, la anorexia real, porque hay una anorexia light, en donde es mucho más fácil trabajar con esas personas. ¿Por qué? Porque se miden un poco Porque más, sí. lo pesan todo, no se pasan con la comida y esas cosas, ¿no? Exacto, empiezan a adelgazar y se acostumbran a adelgazar. Yo tengo una amiga que come 2 gambas. 2 gambas. Y si puede ser 1,5, pero de verdad, 2 gambas. 1 gamba y 2 gambas. Claro, Y si puede ser un gamba y media en vez de 2, mucho mejor para ella. claro. O sea, come... Porque fíjate, ¿qué es lo que hay que cuidar? Aquí con las personas que nos están viendo. Muy importante cuidar que nos hacemos expertos en lo que hacemos, ¿no? Por lo tanto, si tú empiezas a comer menos, cada día vas a comer menos. Tienes que tener algún criterio de decir, aquí paro. ¿Mm? Y fíjate que eso es lo que da origen a las adicciones, ¿no? Cómo se van conectando los cuadros clínicos unos con otros, ¿no? Podríamos decir incluso que la anorexia es una adicción a la creencia de que tiene sobrepeso, ¿no? Ah, Y por otro lado tenemos entonces la bulimia. El caso de la bulimia, si lo separamos ambos cuadros, es diferente. En la bulimia se trata de que la persona también se percibe gorda, sabe que está gorda, y está gorda en realidad, es decir, frente a los estándares de cada época también, porque eso varía con las épocas, ajá. ¿no? De Rubens para acá ha pasado muchas cosas. Claro, es que yo estaba pensando en los 80, claro, la moda era de estar súper delgado y en la época de Rubens eran cuanto más rellenitas y más Claro, torneadas era la claro. moda. Exactamente, exactamente. Y si no pensaban que estaban enfermas de delgadas. Claro. Luego en el caso de la bulimia, sabe que está gorda, hace dieta para adelgazar, pero tiene hambre. Por lo tanto, Es muy habitual que tengas hace la hambre cuando haces dieta, dieta. es decir, suprime comer, que es un error, eso es un error garrafal, pero suprime el comer y entonces le viene el hambre. ¿Qué hace cuando el hambre se apodera de los instintos? Comer a tope sin parar. Exacto. Come a tope sin Atiborrarse. parar, come, no mastica bien, sino que es meter, Engullir. para apaciguar el estómago que le está diciendo mete. Por lo tanto, se llena. ¿Y qué pasa cuando uno se llena? Tiene que vomita. vaciar.
y entonces empieza a vomitar. Como hacían los romanos, Claro. engullían. Y además viene el sentimiento de culpa. Una vez que comes, una vez que te tranquilizas, dices, oye, pero si yo estoy en dieta. Entonces va y vomita intencionalmente. Ah, vale. Claro. Bueno, sí, que en la bulimia vomitaban intencionalmente, sí lo sabía. Que Claro. tenían sentimiento de culpabilidad también. Yo Claro. pensaba que eran las chicas muy delgadas que cuando llegaban a tal punto que decían, es que necesito comer porque es que me va a dar un parraque, comían y luego vomitaban, que esa es cuando ya se unen La ambas, ¿no? combinación. Ahí cuando se une la combinación, que es anorexia con bulimia. Que es lo peor porque empieza a dañar el cuerpo, no solo la mente ya está trastocada, pero el cuerpo lo empieza a dañar. Primero porque inviertes el proceso fisiológico, por lo tanto suben los ácidos, empiezan a quemar el esófago y la boca también. Sí. Entonces terminan perdiendo los dientes, Uy, sí, porque se van desgastando el ácido. sí. Eso es ácido clorhídrico, eso es pH1, es una barbaridad. Entonces empiezan a quemarse. Claro, porque los ácidos, eso lo he aprendido yo, no sé de quién lo he aprendido, pero los ácidos que están, de la farmacéutica, de Victoria, que nos acompañará la semana que viene, los ácidos que están en el estómago están preparados para estar en el estómago porque el estómago tiene unas mucosas que los recubren, están preparados para esos ácidos, Exactamente. pero en el momento que salen del estómago, hacia arriba, ya empiezan a crear esos reflujos, hernias y demás. Porque Claro. están preparados para estar en el estómago y descomponer la Y comida. solo en el estómago. Fíjate que es interesante porque por razones de procesamiento químico, el estómago tiene un pH 1 o 2. Pero en lo que pasa al intestino delgado cambia completamente, pasa 9. Entonces, cada alimento tiene su procesamiento de acuerdo a su composición química, donde un pH lo favorece y otro pH lo contradice, y viceversa. Por lo tanto, ese cambio en el pH es importante para el proceso digestivo, normal. Por lo tanto, es que la comida debe seguir ese proceso, poco a poco va por un camino, es como que tú te metas a contravía. Ujú. Entonces, cuando la anoréxica o la bulímica o la anoréxica con bulimia empieza A vomitar. a vomitar, incluso los dedos también se conocen por la característica de los dedos, porque tienen los dedos quemados. Esta Como parte, una persona que fuma mucho. como la persona que fuma mucho, que se le ponen los dedos amarillos. Entonces uno reconoce la bulímica cuando le ve los dedos. Pero ¿y cómo Entonces, se le muchas quedan? veces lo niegan. ¿Amarillos o cómo? Sí, se le empiezan a hinchar y se ponen de color amarilloso. Incluso llegan a desarrollar cicatrices cuando es avanzado. Claro, Porque si está todo el quema, rato con ácido. porque se empiezan a quemar. Sí. Y por lo tanto uno ya por ahí ya tiene un diagnóstico. Muchas veces te lo niegan. No, yo no. Claro, y tú diciendo, no, si yo te estoy viendo No. los dedos quemados y amarillos, hinchados, Claro. con heridas. Parte de la habilidad terapéutica es como no ofender a la persona, respetarle su dignidad, porque hay que saber que están atrapadas o atrapados, ¿verdad? Dependiendo del caso, esas personas están atrapadas en una situación ya de psicopatología, están atrapados en una situación donde ellos no perciben la vida igual que uno y que por lo tanto uno tiene que entrar con delicadeza, tiene que entrar, bueno, con las técnicas terapéuticas adecuadas para poder, digamos, persuadirlos de que tomen otro camino, un camino hacia la salud, hacia el gozo y dejar ese sufrimiento, porque eso es un sufrimiento horrible, ¿no? Doc, nos hemos quedado sin tiempo, pero es que, claro, estos temas darían para hablar mucho más. Hemos empezado su sección de hoy hablando de la dismorfia de ciertas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Down. Pero hay otras enfermedades que también, otros síndromes que también tienen rasgos identificativos. ¿Podemos hablar la semana que viene más de lleno en este tipo de problemas o de, ¿cómo se llaman? Síndromes, ¿no? Síndrome de Down, síndrome de Williams también es otro que también tiene unas características muy definidas. Sí, Hablamos de ellos y cómo se puede ayudar a estos niños, a estas niñas a tener una vida con más calidad. Perfecto, me parece excelente.
Y ya, si alguno de ustedes tiene algún problema con la comida o con cualquier otra cosa, lo mejor que puede hacer es ponerse en contacto con nuestro doc, con Luis Arocha, psiquiatra, que tienen aquí su contacto, y él les ayudará pues a encauzar su vida por el camino de la salud, sobre todo la salud mental y la salud física también, porque una cosa conlleva a la otra, ¿verdad, doc? Así es, así es. Pues nos vemos en 7 días, que tenga muy buena semana. Igualmente, pues, nos vemos.